Toma los labios de mi hijo en esta mañana. Señor, sé tú, Señor, trayendo una palabra preciosa a través de los labios de mi hijo, a través de Manuel, a través de mi discípulo, a través de un hombre de Dios, a través de alguien que quiere ir por las naciones, a través de alguien que tiene sueños para ganar almas, para evangelizar, para que haga las cosas con excelencia. Gracias, Señor Jesús, por esta mañana. Señor, hoy recibo con humildad lo que tiene mi hijo en su corazón. Hoy recibo, Señor, lo que él tiene en el alma, en su espíritu y en su cuerpo. Gracias, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén, amén. Aleluya, aleluya. Y si nos predicas algo en inglés sería bonito también. Buenos días con todos, familia Oasis. Así que así son los domingos, predicar. Bueno, ya este es mi último domingo y después de 2 meses, domingos acá adelante, porque estaba en producción casi los 3 últimos meses ayudando. Y bueno, se ve muy bonito la iglesia llena. Porque donde está en producción, antes ahí era la iglesia donde inició Oasis. Era un pequeño lugar. Y bueno, ya me cansé también de estar en producción, así que acá está bacán. Bueno, el día de hoy quería hablar de un tema para chancar a bastantes personas, para juzgar, discriminar, pero al final creo que Dios puso en mí un diferente sentimiento. Y me hubiera gustado hablar de bastantes cosas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué puedo decir? Voy a chancar a la iglesia para que les diga un mensaje de ustedes deben acompañar a mis papás, por su culpa mis papás sufren, tantas cosas. Pero al final no. Así que vamos a iniciar, así que ya sé que oramos, pero me gustaría que se pudieran poner de pie para agradecer a Dios por este día. Así que oramos. Gracias, Padre amado, Señor, por esta mañana, por cada una de las personas que están acá, por mi familia Oasis, desde el más pequeño hasta el más grande, Señor. Gracias por cada ministerio, por cada líder, por nuestros pastores, para que tú bendigas cada hogar, cada familia, Señor. Que tú me uses en este día, que no sean mis sentimientos ni mis emociones, Señor. Que seas tú utilizándome como un instrumento tuyo. Te agradecemos por este tiempo, Señor. Te agradecemos por todo. En el nombre de Jesús, amén, amén, amén. Amén. Bueno, el tema que iba a hablar hoy día era diferentes etapas con el mismo Dios. Y estarán diciendo, va a hablar de sus etapas de Él. Pero no quiero hablar hoy día de mí, no quiero hablar nada de mí. Y bueno, también agradecerles a cada uno por estar el día de hoy acá. Perdónenme si me ven serio, tal vez con una cara así enojada cuando estoy abajo, pero para los que ya me conocen saben que a veces me comporto así. Y que ya con los que tengo confianza soy bien burlón y hablo mucho. Pero les agradezco a cada uno por estar acá. Y quiero iniciar diciendo que muchas veces las etapas cambian, pero hay un Dios que nunca cambia. Y para esto vamos a tener una cita bíblica principal que es Hebreos 13:8. Y que seguramente muchos ya lo han leído y la conocen. Que dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Y hemos vivido y vivimos en un tiempo, en un mundo donde hay bastantes cambios, hay muchos gobiernos, hay diferentes presidentes como nuestro país, como han visto en los últimos años. Cambia la economía, cambia los trabajos, cambia las familias, cambia los negocios, las amistades, la salud, la edad, las fuerzas, las responsabilidades. Cambian diferentes etapas en nuestra vida. Y seguramente algunos en estos momentos están entrando en una buena temporada y otros tal vez están entrando en una muy difícil. Quizás alguien no llegó feliz porque en la semana ha conseguido un trabajo, un contrato, ha podido conseguirlo. En cambio otro tal vez ha podido llegar triste porque ha perdido su trabajo o perdió un contrato.
Quizás alguien ha llegado emocionado porque a su lado está su familia, quizás otro no porque sus familias están distanciadas y no quieren saber nada de la iglesia. Quizás alguien está alegre porque su salud está mejorando y tal vez otro quizás está preocupado por un diagnóstico médico. Y la vida cambia y nadie lo puede evitar, nadie puede decir yo tengo el control de toda mi vida, porque al final el que tiene control en la vida de cada uno de nosotros es Dios. Pero nosotros tomamos las decisiones al final. Y recordemos algo importantísimo que dice la Biblia, la palabra de Dios, que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. No dice que las circunstancias en tu vida van a ser las mismas, no dice que va a ir bien siempre en tu familia, en tu trabajo, en tu salud, en tus negocios, en tus estudios. No dice que los años serán los mismos, que si un año inicias muy bien, lo vas a terminar también muy bien. No dice que las temporadas van a ser las mismas. Dice que Él sigue siendo el mismo ayer, hoy y siempre. Y esa es la promesa que todo cristiano debe sujetarse, porque a pesar de que haya pruebas malas, a pesar de que haya momentos buenos, debe sujetarse y recordar: mi Dios siempre está ahí conmigo. Tal vez, por ejemplo, no quisiste venir hoy a la iglesia, pero me alegra que estén acá cada uno, porque están demostrando que aunque haya pruebas difíciles, angustias, miedos, dudas, ustedes siguen siendo fiel a Dios. Y si han venido también a despedirse de mí, qué bueno. Así que la primera cuestión que voy a hablar hoy día es que Dios no cambia con nuestras circunstancias. Porque imagínense qué pasaría si Dios cambiara como nosotros. Porque hay bastantes personas que están felices unos días y te saludan con un abrazo. Tal vez hoy día están muy felices porque es iglesia, pero mañana están de mal humor en el trabajo. Tal vez ni saludan a nadie, son groseros con todos, no los miran. Un día son muy amorosos, otro día son indiferentes. Un día fieles a la iglesia, otro día no fieles a la iglesia. Un día son cariñosos con mamá, con papá, con sus hermanos, otro día no. Hoy dicen una cosa, mañana dicen otra. Hoy te prometen ayudarte y mañana se olvidan de esa promesa. Y esa es la dura verdad del ser humano, que nosotros somos muy cambiantes. Pero imagínense por un momento qué pasaría si Dios fuera como nosotros. ¿Qué pasaría si un día despertara Dios y dijera: hoy no voy a escuchar tus oraciones, me pides esto y no te voy a hacer caso? Te voy a dejar que sigas enfermo, voy a dejar que tu familia siga destruida, voy a dejar tales. O imagínense que dijera: ayer fui misericordioso contigo, pero hoy no te perdono por lo que hiciste, porque ayer estuviste fumando, ayer estuviste insultando, ayer estuviste bebiendo. O si dijera: ya me cansé de sostenerte, ahora camina solo y ya no te voy a acompañar a ningún lado. O sea, ¿se imaginan lo inseguro que sería nuestra fe? Pero Dios es tan bueno que Él no cambia. Los que cambiamos somos nosotros. Él no cambia de humor, Él no cambia de opinión, a pesar de que hagamos malas cosas. Él no ama más cuando obedecemos o menos cuando fallamos. Él no deja de ser fiel, aunque nosotros seamos a veces tan infieles con Él, aunque a veces tengamos una semana tan buena y nos olvidamos de Él. Él nos sigue amando igual. Él sigue siendo quien siempre ha sido. Y cuando Dios dice que nos ama, el amor de Dios es inagotablemente, es en todo tiempo. No dice que cuando falles te va a dejar de amar menos. No dice que cuando tú insultes, tú tomes, tú fumes, te va a dar menos. Cuando Él promete bendiciones a tu vida, Él las cumple y sigue siendo fiel, aunque no merezcamos. Cuando Dios perdona, perdona completamente, sin ninguna queja, sin ningún enojo, sin ninguna crítica hacia ti. Cuando sostiene, no nos suelta a mitad del camino, a pesar que haya temporadas muy difíciles. Él siempre permanece presente. Y algo duro y triste que suele pasar con nosotros es que nuestra fidelidad tiene temporadas y la de Dios no. Habrá días en los que no entendamos a Dios, pero nunca habrá un día en el que Dios deje de ser Dios. Por eso cuando leemos de que Dios en la Biblia escuchó, contestó, proveyó, sanó, levantó, restauró a tantas personas, no debemos verlo solo como historias antiguas o milagros del pasado que ya no van a volver a suceder, sino que esas promesas de Dios siguen estando firmes, que nosotros debemos sujetarnos a todo lo que dice la palabra de Dios. Y aunque esas historias Él ya no puede influenciar ahora en nuestras historias. Y si sus promesas no han cambiado, podemos acercarnos a Él con toda la tranquilidad, confiando de que Él sigue escuchando, Él sigue respondiendo, Él sigue contestando sus oraciones, Él sigue proveyendo a tu familia, Él sigue proveyendo en tu trabajo, Él sigue sanando cada cosa, Él sigue obrando para el bien de sus hijos.
Y tal vez tu economía ha cambiado, pero Dios sigue siendo proveedor. Tal vez tu salud ha cambiado, pero Dios sigue siendo el sanador. Tal vez tu familia ha cambiado, pero Dios sigue siendo el restaurador. Tal vez tu trabajo cambió, pero Dios sigue abriendo puertas. Tal vez tu ministerio cambió, pero Dios sigue llamando personas. Y tal vez tu comunión con Dios se ha enfriado, pero Dios sigue esperando que tú vengas. Y Él está esperando con los brazos abiertos. Lo que quiero llegar, familia Oasis, es que lo que fue antes Dios también es ahora. Lo va a seguir siendo siempre. Y con esto llego a la segunda cuestión, que Dios no dejó de hacer lo que siempre ha hecho. Muchas veces abrimos la Biblia y pensamos que esas historias del Antiguo Testamento, del pasado, historias bonitas, historias maravillosas, historias que dices, wow, en serio eso pasó, y porque ahora ya no se ven esos milagros increíbles, personajes extraordinarios que Dios levantó, personajes que tal vez nadie los conocía, pero Dios los usó. Pero olvidamos algo muy importante, que la Biblia no fue escrita para que admiremos un pasado que ya terminó, sino que ya fue escrita para que conozcamos al Dios que sigue vivo hoy. Porque cuando la Biblia nos cuenta que Dios hizo algo, no solo está mostrando un milagro, nos está mostrando el nivel de su poder. Y sí, Hebreos 13:8 dice que Jesucristo es el mismo ayer, hoy y siempre, y entonces por los siglos. Entonces Dios, el Dios que fue en el Antiguo Testamento, es el mismo Dios que está obrando en nuestras vidas ahora. Y como dice mi papá, lo que pasa es que la gente ha dejado de maravillarse de la mano de Dios, de los milagros de Dios. Acá hay demasiados milagros en esta iglesia, pero como lo vemos ya normal, ya no le agradecemos tanto a Dios. Y la Biblia nos muestra una y otra vez quién es Dios. Y sí, Dios no cambia. Entonces lo que Él hizo antes nos enseña quién es hoy. Voy a hacerles una pregunta y ustedes me contestan, ¿ok? Voy a hacerles preguntas y ustedes me deben decir sí o no. ¿Dios escuchó antes? Entonces hoy también escucha. ¿Dios contestó antes? Entonces hoy también sigue escuchando. Entonces vamos con el primer punto. Dios escuchó. Ustedes seguramente ya saben la historia del pueblo de Dios, que escuchó Dios su clamor de su pueblo que estaba esclavizado en Egipto. Y la Biblia dice que fue un pueblo que llevaba más de 400 años esclavizados. En Génesis 15:13 lo dice. Y es muy fuerte porque Dios le cuenta a Abraham, tu pueblo, mi pueblo será esclavizado, pero de ahí yo obraré para ellos, yo los escucharé sus clamores, cada oración no serán en vano, yo estaré ahí con ellos. En Samuel 1 cuenta la historia de Ana, una mujer que lloraba porque no podía tener hijos. Mientras todos veían a una mujer llorando, tal vez se burlaban de ella porque ella era estéril, pero Dios veía el dolor que había detrás de esas lágrimas que esa mujer tiraba. Escuchó a David, un hombre que también conoció el dolor y el peso de sus propias equivocaciones. Hubo momentos en los que él también sintió el silencio de Dios. Hubo momentos en los que clamó diciendo, ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo voy a seguir así? Porque hasta los hombres de mayor fe también sienten esa tristeza de no estar escuchando la voz de Dios. En Salmos 13 lo dice, pero nunca dice que Dios lo dejó de escuchar. Solo dijo que hubo silencio. El ladrón en la cruz, en Lucas 23, del 42 al 43, dice que también escuchó a un hombre que estaba muriendo en una cruz. Jesús al lado, escuchando que no tenía nada que ofrecer, no tenía ni un sol, o bueno, ¿qué será ya la moneda? Pero solo tenía un corazón dispuesto, creyendo que el que estaba a su costado era hijo de Dios. Y con un clamor sincero de, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Y Jesús con gracia le dice, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. O sea, pónganse a pensar en el impacto de que esa persona tal vez mató, tal vez asesinó, tal vez violó, tal vez hizo muy malas cosas, peor que ahora. Y solo lo único que hizo fue aceptar a Jesús en su corazón, creer que Él era el único camino. Y Jesús ni siquiera lo criticó, ni siquiera le dijo sus pecados que hizo. Él solamente le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto es fuerte porque quizás nadie ha escuchado tu dolor, quizás nadie ha visto tus lágrimas que sueltas en tu casa, quizás tu familia no entiende lo que estás viviendo, quizás nadie ve lo que sufres en el trabajo, pero hay un Dios que sigue escuchando a sus hijos. Y como segundo punto tenemos, Dios contesta, porque hay algo que debemos entender, que Dios no solo escucha, sino que también contesta. En 1 de Reyes 19 dice, cuenta la historia de Elías. Contestó Elías después de haber ganado a profetas de Baal.
Y cualquiera pensaría que después de haber vencido a tantos profetas, él tendría una de sus mejores temporadas, que iniciaría algo sobrenatural en su vida, que sería más fuerte que todos al ser el único profeta quedando. Pero no fue así. Una amenaza de Jezabel sirvió para que huyara al desierto con miedo, cansado y hasta deseando morir. Y allí, cuando parecía que todo había terminado, Dios le contestó. Dice la Biblia que no le contestó con un temblor, ni con fuego, ni con un viento, sino que le contestó con un silbo apacible y delicado. Y ustedes dirán, ¿por qué así, Manuel? Porque Dios sabe exactamente cómo hablar con cada uno de sus hijos y en qué momento hablar con cada uno de ellos. En Daniel 6 también dice que contestó a Daniel. Daniel, un hombre íntegro, una persona que oraba, ayunaba, un hombre fiel, pero esa fidelidad lo llevó a que lo llevaran al foso de los leones. Y sin embargo, la última decisión no la tuvieron los leones, ni el quien los votaron, sino Dios. Él contestó tapando la boca de esos leones y demostrando que ninguna circunstancia es más grande que su poder. O sea, ¿no se han puesto a pensar qué tan poderoso es Dios para tapar a la boca de unos leones? O cuando ustedes se van a ver un león, ¿no le tienen miedo? Hechos 12 dice que también contestó cuando la iglesia estaba orando por Pedro. Pedro estaba en la cárcel, encadenado con una sentencia de muerte en su vida. Humanamente ya no, cualquiera pensaría, ya no hay salida, ya no hay salvación para mí, Dios me ha abandonado. Pero mientras Pedro estaba preso, estaba lastimado, estaba encadenado, la iglesia estaba orando por él. Y la Biblia lo dice. Y mientras la iglesia oraba, Dios estaba obrando, y Dios envió su ángel para que destruyera cadenas, destruyera paredes, destruyera las puertas de la prisión. O sea, tantas historias que hay en la Biblia que no pueden decir que Dios no escucha, porque Dios escucha un clamor sincero, un corazón dispuesto. Y por eso voy a la pregunta, ¿será que Dios deja de contestar? Y la verdad es que no, porque aquí quiero que entiendan algo muy importante. Muchas veces pensamos que el contestar significa de que Dios haga todo lo que pidamos, todo lo que queramos, que Él haga exactamente así como nosotros le decimos: Dios, dame 10,000 soles, Dios, ayúdame en mi examen, Dios, dame esto a mi vida, Dios. Pero no siempre es así. Hay veces en las que Dios dice sí, y hay veces en las que Dios dice también espera. Dios no siempre nos responde como esperamos, pero siempre nos contesta como necesitamos. Pero una cosa sí podemos tener por seguro, que Dios jamás ignora la oración de uno de sus hijos que confían en Él. Quizás la respuesta no llega en el tiempo que tú esperas, quizás no llega en la forma que tú te imaginas, pero nunca pienses que el silencio significa que Dios no está contigo, que no está obrando o que te abandonó. Porque muchas veces cuando no vemos la mano de Dios, Él sigue moviendo en el silencio las piezas a favor de los que le creen. Y tercer punto, Dios sigue proveyendo. Éxodo 16 dice: Dios proveyó maná para el pueblo cuando no había nada que comer. En un desierto donde cualquiera hubiera dicho, y seguramente lo dijeron: nos vamos a morir, Moisés, acá no hay nada, acá solo hay polvo, arena, cactus, no hay nada, es imposible vivir acá o sobrevivir. Pero Dios demostró que el poder que Él tenía pudo sostener a su pueblo día tras día. Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos tan necios que queremos seguir en lo mismo y no entendemos. Génesis 22 dice: proveyó agua de una piedra cuando pensaban que iban a morir de sed. Donde el hombre podía ver una piedra seca, Dios veía una fuente de agua, una fuente de vida. Y también proveyó un cordero para Abraham. Cuando Isaac preguntaba a su padre: Padre, ¿dónde está el cordero? ¿Dónde está el sacrificio, papá? Abraham solo le decía con una frase impactante: Dios se proveerá de cordero. Y es exactamente así como sucedió cuando parecía que Abraham ya tenía que sacrificar a su único hijo. O sea, pónganse a pensar, su único hijo que él ya no podía tener más, el único hijo amado que podía tener Abraham. Dios ya tenía la provisión preparada. Mientras ellos subían por un lado, el otro subía el corderito. Y yo digo, qué fe que tuvo Abraham para confiar y matar, o bueno, tener que sacrificar a su único hijo. Entonces, ¿será que hoy Dios deja de proveer? Y no, quizás hoy ya no cae maná del cielo, quizás ya no brota agua de una piedra, pero Dios sigue proveyendo. A veces una puerta abre, a veces envía una persona, a veces nos da sabiduría, a veces nos da un mensaje, a veces da fuerzas para seguir, a veces provee paz cuando lo necesitamos. Porque la provisión de Dios no siempre llega como nosotros queremos o como nosotros nos imaginamos, pero siempre llega como la necesitamos. Y quiero decirles algo, que
no pongan su confianza en su sueldo, no pongan su confianza en su estatus, no pongan su confianza en un contrato, no pongan su confianza en una cuenta bancaria o en lo que dicen las demás personas, porque todo eso puede cambiar, todo eso puede terminar. Pero dice que Jehová Jireh sigue siendo el mismo que provee en todo tiempo. Cuarto punto, tenemos, Dios sigue sanando. Jesús sanó al leproso, a quien nadie quería acercarse. Ese leproso tal vez decía, tal vez quería un simple abrazo, tal vez quería alguien que lo escuche, alguien que esté a su costado. Tantos años con lepra, pero lo único que Jesús hizo fue, en vez de escuchar a los demás que decían, no te acerques a él, tiene lepra, él se fue, lo abrazó y lo sanó. Sanó al paralítico, devolviéndole la esperanza y la oportunidad de levantarse. Sanó al ciego, demostrando que para Dios no hay imposibles. Tantos años esas personas tenían una enfermedad, pero llegó Jesús porque ellos tenían fe de que los iban a sanar. ¿Será que Dios deja de sanar? Él sigue siendo el mismo, sigue teniendo el mismo poder, sigue siendo el mismo Dios. Y aquí quiero decirles algo muy importante. Yo sigo creyendo que ese Dios de milagros, ese Dios de sobrenaturales, ese Dios que puede sanar a una persona, levantar al menos conocido, un Dios que puede restaurar una mente, un Dios que puede fortalecer un corazón, un Dios que puede quitar toda enfermedad, toda cosa que tal vez el doctor te dijo, toda cosa de cáncer, toda cosa de enfermedad que tengas dentro de tu sistema. Él lo puede quitar. Pero aun cuando el proceso no sea como nosotros esperamos, Dios nunca deja de ser bueno. Porque el mayor milagro que Dios nos hace es que Él nunca cambia. Muchas veces Él nos sostiene mientras tenemos una circunstancia. Podemos tener bastantes problemas y podemos pensar que Él nunca está con nosotros en esos problemas, pero Dios nos ayuda en medio del proceso. Porque muchos creen, Dios me envió el proceso. No, no es así. El proceso es porque tú mismo has decidido tomar esa decisión. Y si estás en un proceso es por tus acciones y decisiones. Pero Dios es tan bueno que Él decide acompañarte en tu proceso, si tanto sea bueno o malo. Y aunque muchas veces cuando Él contesta no sea como nosotros queramos, Dios sigue obrando, sigue fortaleciéndote. Él sigue siendo el mismo Dios que tiene el control de tu vida, de tu familia, de tu salud. Y Él controla cada cosa. Si un doctor te dice algo, ya está bien, como dice el pastor. ¿Quién fue el que creó al humano? ¿El doctor o Dios? Como quinto punto, Dios sigue salvando. Salvó a Nahab, quien muchos la conocían por quien había sido, pero Dios le dio la oportunidad de tomar una decisión, si quería seguir igual que antes o iniciar algo nuevo. Dios le dio un nuevo comienzo a pesar de su pasado. Ella tomó la decisión de que lo que pasó antes no le iba a perseguir a futuro. Salvó a Zaqueo, transformando ese corazón que muchas personas le tenían envidia, cólera, tal vez lo habían rechazado muchas veces, lo habían juzgado mal, pero lo único que Jesús hizo fue mirarlo desde un árbol, mientras Zaqueo subía al árbol, y Jesús le dijo, Zaqueo, ¿qué haces ahí? Vamos a tu casa. Y tal vez los otros dicen que los otros decían, no, Jesús, él es mala persona, no lo sigas, él tiene mucho dinero, no apoya a nadie. Pero Él no se fijó en eso, Él se fijó nada más en el corazón. Salvó al ladrón de esa cruz, demostrando que nunca es demasiado tarde para seguir a Dios. A pesar que ese ladrón tal vez no tenía tiempo para mostrar nada, para dar una ofrenda, para decirle tantas cosas a Dios, preguntarle tantas cosas a Jesús. Jesús lo único que le dijo fue, hoy vas a estar conmigo en el paraíso. Entonces, ¿será que hoy Dios deja de salvar? Todavía Él salva, todavía Él restaura, todavía Él transforma vidas, todavía perdona pecados, porque su gracia sigue siendo tan grande como Él. Familia, no existe un pecado tan grande que la gracia de Dios no puede alcanzar. Y tal vez a ustedes les han dicho, no, mira, tú vienes de esta familia, mira, tú has hecho esto, mira tu pasado, tal. Pero no importa eso, importa lo que dice Dios de ti. Porque como sexto punto tenemos, Dios sigue restauró la vida de Noemí. Ella misma dijo en la Biblia, vacía me hizo volver Jehová, porque sentía que lo había perdido todo. Literal, lo perdió a sus hijos, su casa, su esposo. Lo único que quedó fue su suegra y Dios. Sin embargo, Dios transformó su tristeza en esperanza y le dio un nuevo comienzo. Restaurar la familia del hijo pródigo, donde ese chico tal vez nunca obedecía a su papá, le causó mucho dolor al corazón de su papá. Hubo mucha distancia en ese tiempo, dice la historia.
Dios permitió el perdón y la reconciliación entre el Padre y el Hijo, y el abrazo de un Padre que nunca dejó de esperar a su Hijo con los brazos abiertos. Y a mí me encanta esta historia porque siempre digo, ¿cómo el Padre era tan bueno? Esperando, yo me imagino, ¿no?, en una mega mansión del Señor, esperando a su Hijo que vuelva, tal vez en su ventana, diciendo, por esa puerta va a entrar mi Hijo, y cuando entre yo lo voy a esperar con los brazos abiertos, yo le voy a dar la vestidura que Él tuvo, le voy a dar toda la herencia que Él tiene. Y lo importante acá no es que veamos lo que nosotros podamos caer, sino que tengamos una restauración, porque el Hijo volvió, y dice la historia que al entrar el Padre salió a toda velocidad, y lo único que le dijo fue, tal vez yo me imagino, tal vez le dijo, aquí está papá, tranquilo, todo va a estar bien, no te voy a juzgar, no te voy a decir nada, vamos a casa, vamos adentro. Y el Hijo tal vez semidesnudo, tal vez lastimado, con frío. Lo único que el Padre nunca lo chancó, nunca lo juzgó, nunca lo criticó. Él solo lo llevó adentro antes de que otros se burlaran de Él. Y otro mismo Él restauró a Pedro, aquel discípulo que negó a Jesús 3 veces, pensó que había fracasado para siempre. Pedro, yo me imagino en su mente diciendo, ya no sirvo para nada, he fracasado en esta vida. Pero Jesús no terminó con su historia con una negación, la terminó restaurando su llamado, levantándole y confiándole nuevamente el cuidado de su pueblo. Porque muchas veces creemos que Dios deja de restaurar nuestras vidas por nuestro pasado. Porque quizás hoy hay matrimonios heridos, separados, padres e hijos que tal vez ya no se hablan hace mucho, personas que sienten que malograron su vida por una mala acción, cristianos que piensan que Dios ya no puede usarlos. Pero solo les hago recordar que el mismo Dios que restauró a Noemí, que restauró al hijo pródigo y a Pedro, sigue restaurando vidas hoy. Porque Dios no solo hace nuevas cosas, también restaura todo lo que parecía perdido. Y los tiempos no cambiaron, familia, los tiempos nunca cambian, sino que las personas cambiaron. Las necesidades cambiaron, pero el Dios que escuchó, respondió, proveyó, sanó, salvó y restauró, sigue siendo el mismo Dios que hoy está en medio de nosotros. Y estaba leyendo Juan 21 del 1 al 19, que le coloqué algo así, que a pesar que nos alejemos de Dios, Él nos sigue llamando hijitos y restaurando nuestras vidas. En Juan 21:5 me encantó, en Reina Valera 1960, búscalo, en NTV no. Y les dijo, hijitos, tenéis algo de comer. Y digo, a pesar de que los discípulos tuvieron miedo, se separaron, ya no querían saber nada, Él les dice hijitos, no les dice discípulos. Y es tan lindo porque a pesar de que nosotros caigamos, fallemos, Él nos sigue esperando con los brazos abiertos y nos dice, acá está papá, te voy a dar todo lo que necesitas, solo confía en mí. Y Juan 21:15 me encanta también porque dice, Jesús le pregunta 3 veces a Pedro, ¿me amas? Y seguramente algunos pensarán, es para humillarlo, es para juzgarlo, pero si no, es para restaurarle su vida y entregarle que cuide a sus seguidores, que cuide a sus ovejas. Familia, si ustedes sinceramente aman esta iglesia, si ustedes sinceramente aman a los pastores, yo les pido que nunca se alejen de la casa, que sigan acá firmes. El problema que muchas veces creemos es que Dios cambió o que nos ha abandonado. El problema es que nosotros pensamos que porque nuestra situación cambió, Dios también cambió. Que si perdimos el trabajo, creemos que Dios ya no nos va a proveer. Que si nos enfermamos, creemos que Dios dejó de cuidarnos. Que si perdimos una oportunidad, creemos que ya no va a abrir puertas y que dejó de guiarnos. Que tuvimos una mala semana y por eso no vamos a ir a la iglesia. Que me dieron malas noticias y que por eso ya no voy a dar ofrendas. Que si mi papá me dijo esto, ya no voy a ir a la iglesia nunca más. Pero escuchen esto, no confundamos un cambio de temporada con un cambio del poder de Dios. Porque las temporadas cambian, pero Dios no. Y quizás hoy estás viviendo una etapa distinta al año pasado o hace unos meses pasados. Tu economía tal vez ya no es la misma, tu familia ya no es la misma, tu salud ya no es la misma, tu trabajo ya no es la misma, tu empresa ya no es la misma, tus estudios ya no es lo mismo, tu ministerio tal vez ya no es el mismo, hasta tu comunión con Dios ya quizás ya no es el mismo. Pero quiero hacerte recordar una sola cosa, que el Dios que estuvo contigo en aquella temporada tan buena sigue estando contigo en esta temporada tan mala que puedas atravesar. Porque Él nunca cambia.
Y duele decir esto que había escrito, que muchas veces no entendemos y queremos seguir en lo mismo, que tuviste un proceso desde el año pasado y otros siguen en el mismo proceso, cayendo en las mismas cosas desde el primer aniversario. Sigues cayendo en lo mismo, que sigues diciendo cada mes, iniciaré una nueva temporada, y luego con los días caes en lo mismo. Y no digo que seamos perfectos, no digo que seamos como dioses, solo digo que cada día intentemos parecernos al corazón de Jesús, intentemos mejorar cada día, pero siempre de la mano de Dios. Y lo digo no con cólera ni con odio, pero a veces da tanta tristeza ver cómo algunas personas ya no vienen, y solo para cuando hay momentos especiales ahí vienen. Y quiero que ustedes vean lo mismo que yo a veces veo, ¿no? Porque si a mí me duele cuando un adolescente no viene, y yo tengo ¿cuántos? 15 adolescentes, que será el pastor que tiene más de 100 personas acá en la iglesia. Como les dije, no tengo cólera, pero ¿acaso cuando ustedes le pedían un consejo, un mensaje al pastor, él les dijo, no te voy a atender? Y ustedes, cuando el pastor necesita, díganme, ¿ustedes están ahí? Y hay personas que sí, pero duele que solo a veces pidamos. Y es lo mismo con Dios. Y tal vez hoy has venido con una necesidad, pero yo sí conozco un Dios bueno, que si antes escuchó, hoy te escucha. Si antes proveyó, hoy te provee. Si antes proveyó en tu familia, también va a proveer en la mesa de tu familia. Si antes abrió caminos, hoy te sigue abriendo caminos. Si antes hizo milagros, hoy te sigue abriendo un milagro a tu vida. Si antes sostuvo familias, hoy sigue sosteniendo tu familia. Si antes restauró matrimonios, hoy restaura tu matrimonio. Si antes dio paz, hoy sigue dándote paz. Si antes perdonó, hoy sigue perdonando. Porque Jesucristo es el mismo ayer, hoy, por los siglos y para siempre. No pongamos nuestra confianza en una temporada. Pon tu confianza en el Dios que permanece a pesar de que haya diferentes etapas, porque las temporadas vienen y van, inician y finalizan, pero aquel que camina contigo en cada una de ellas sigue siendo el mismo Dios. Y estas semanas han sido bien bonitas, y decía, como dijo mi papá, esto no es una despedida, porque no me estoy yendo para siempre. Y como les bromeaba a los chicos en el campamento, ¿por qué me hacen sentir que me voy a morir o algo? No me estoy muriendo, es solamente una etapa en la que voy a prepararme más, voy a aprender más, voy a crecer más para ingresar con más recursos, más conocimientos, más oportunidades, tanto para mí como para mi iglesia. Y al final, como les decía a los chicos adolescentes, chicos, nunca dejen de amar a Dios, nunca dejen de buscar a Dios, nunca se comparen con otros, ámense entre ministerios, ámense entre hermanos, oren por uno a los otros, porque muchas veces duele que nos estemos comparando entre ministerios. Ay, que él tiene más chicos, que producción tiene muy pocos chicos, que alabanza es así, que Teens es así. Dejemos de estar comparándonos y juzgándonos. ¿Por qué no simplemente vamos y decimos, ¿en qué te puedo ayudar? Y lo digo esto de corazón, que los únicos que sostengan a la iglesia no simplemente sean los líderes y los pastores, que si tú no sirves todavía, pues inicia sirviendo en las sillas, en los baños, limpiando. No dejemos solos a nuestros líderes ni a nuestros pastores, oremos por cada uno de ellos, apoyémoslos, sirvámoslos y permanezcamos siempre unidos, porque la iglesia no depende solamente de una persona, porque todos somos un simple cuerpo en Cristo y cada uno tiene una parte importante. En el congreso que fui me encantó porque decía, todos somos como una capa y una capa es completa. Imagínense que usted sea un pequeñito pedazo de esa capa. Si faltara, si hubiera un hueco pequeña, igual la capa no está completa. Y por eso es tan importante que siempre estemos unidos. Familia, yo he visto cómo han iniciado mis papás en esto. Y muchos dirán, fácil, no Manuel, hemos visto y tal parece que no sufren, que van bien. Pero ustedes se han puesto a pensar cuánto quisieran otras personas, o por ejemplo mis hermanas, que en vez de estar los domingos con ustedes, pasaran tiempo con ellas. Porque yo sufrí eso, por eso yo un tiempo de niño me dio cólera a la iglesia. No cólera, pero no me gustaba ir.
Por eso decía, mi mente cambió cuando mis papás fueron pastores. En vez de estar chancándolos, juzgándolos o dándole la contra, prefería ayudarlos, motivarlos. Y aunque sus papás, para los jóvenes o adolescentes, tus papás no sean pastores, pues ayúdalos en su trabajo, no les des más cargas. A veces los papás se pueden equivocar, sí, pero igual nosotros seamos los primeros en pedir perdón, aunque no tengamos la culpa. Que seamos siempre amorosos. Les decía a los chicos, si tu papá no es amoroso, pues tú enséñale ese amor. Si tu mamá no te da tanta atención, pues tú dale más atención. Y esto también va con los papás, no simplemente para los chicos. Escucho, que mi papá me dice esto, que mi mamá me se queja de tanto estar en la iglesia, entonces que se vaya a una discoteca y que le pase algo. ¿O quieren eso? Que su hijo se vaya a la cárcel, que le metan un puñete. Y como les digo, no lo digo con cólera, pero a veces duele. O sea, pónganse a ver ahorita, la iglesia es tan bonita, pero no crean que solo venimos a estar los domingos y que solo los domingos vamos a venir porque está el pastor, que solo los domingos nos toca cantar o tocar y vamos a venir solamente los domingos, que solo los domingos me toca producción y voy a venir a ayudar. ¿Y qué pasa con miércoles, jueves, viernes, sábado? También hay iglesia, los otros ministerios también necesitan ayuda. Le decía a mi papá de broma, mejor vende toda la iglesia, alquílala, porque de verdad a veces no aprecian. Mejor todo lo que has invertido ahí, inviértelo en mí. Y perdónenme si he hecho malas cosas en todos estos 3 años que he estado con ustedes. Perdónenme si les digo familia, pero he tenido cada experiencia, he vivido cada etapa de mis últimos 3 años de adolescencia acá. Porque le decía, en el colegio mucho desaproveché, era mucho, tal vez me dejaba influenciar por mis amigos, mucho insultaba, no me escuchaba cosas que no me ayudaban y mucho me distraía en clases. Y digo, lo hubiera aprovechado más. Y es lo mismo en la iglesia. En vez de solo estar viniendo a estar sentados, mejor aprovechemos esos tiempos que tenemos. Que siempre sirvamos. Jesús no vino a que sea servido, sino a servir a los demás. Familia, los llevo con mucho aprecio en mi corazón. No es una despedida y como estábamos bromeando, este va a ser último de mis últimos domingos acá predicando, y en mi mente me dije, no, este no va a ser uno de mis últimos domingos predicando, va a ser uno de mis primeros domingos predicando acá. Y simplemente quiero finalizar agradeciendo a cada uno de ustedes, porque sé que muchos vienen desde muy lejos, otros viven acá a 2 cuadras y ni siquiera vienen los domingos. Pero agradezco a cada uno de ustedes, a cada líder que ha ayudado a mis papás, a cada uno de los jóvenes, adolescentes, cada ministerio, mujeres, ancianos, hombres. Les agradezco demasiado y ahora solamente les pido que no los dejen solos a mis papás. Que si mi papá, mi mamá falla, pues ustedes no lo juzguen, no estén hablando de ellos, porque ellos también podrían hablar de ustedes, pero en vez de eso ellos guardan lo que ustedes les cuentan y en vez de juzgarlos simplemente les dan amor a ustedes. Que sí, porque a veces dan cólera. Yo he escuchado cuando ustedes están 3 horas hablando con mi papá o mi mamá, y sí da cólera porque siguen en lo mismo. Cosas de hijo de pastor. Pero bueno, así es el ministerio. Cansadito, pero no es feo. Es cansadito nomás. Bueno, producción, creo que les voy a donar mi laptop. No, mentira. No. Sigan adelante, familia Oasis, sigamos creciendo, sigamos invitando a más conocidos, más amigos, a nuestros vecinos. Sigamos adelante. Que si falta alguien, pues nosotros nos pongamos a liderar, a ser ejemplo para los demás, que demos un buen testimonio como iglesia. Como les dije, que nunca nos pongamos a compararnos con los demás. Que este hermanito siempre está y yo hago menos, no. Que si no, siempre seamos unidos. Y que más que todo, a pesar de las pruebas, que siempre seamos fieles.
y que así como mi amigo Máximo, que nunca lo han visto llorar, al final antes de ayer empezó a llorar. Y bueno, agradezco a cada uno de ustedes por tanto amor, por tanto cariño. Este creo que ya va a ser el último día que vea a muchos, así que muchas gracias por todo y que Dios los siga bendiciendo a cada uno de ustedes. Gracias y los amo a todos.